Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado. Vamos a hablar de un tema de seguridad. Estamos con John Garecoa de Max Security, pero yo quiero hablar un poquito de su trayectoria y de sus estudios y su preparación. Es máster en psicofisiólogo forense, que se graduó en España, licenciado en criminología en Estados Unidos, poligrafista internacional de México, manager de seguridad en Israel y teniente infante de la Marina de Ecuador. Esas es sus credenciales. Bienvenido, John. ¿Cómo está? Gracias por la entrevista. Ya mismo hora de almuerzo, pero... Ya mismo. No, que almuerza usted a las 12. Sí. No, pues. Aquí voy a almorzar a las 2, a la 1 almuerzo. A la 1 almuerzo, porque después tengo una reunión a las 2. ¿No? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Ya más de una ocasión he estado en varios programas en Radio Centro. Muy amable. Y John, bueno, nos reímos al comienzo porque queremos estar alegres, pero la realidad del país es otra. La realidad es que la gente vive con temor. La última vez que hablamos con usted era cómo se puede tratar de prevenir un secuestro, que es de pronto muy difícil. Pero estos índices siguen en aumento. Se sabe que no se reportan la mayoría de secuestros que existen a diario por temor, por represalias. La gente paga, pero ¿qué podemos hacer referente a eso en cuanto a nuestra seguridad personal? Es importante tener claras los tres pilares de la seguridad, que es el conocimiento, la tecnología y las personas. Con esta trilogía de seguridad podemos abarcar muchos temas. En el tema de conocimiento, si no nos empapamos, ¿verdad?, sin que esto nos llegue a causar una situación paranoica de cómo actúa la delincuencia, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que proteger, cuáles son las modalidades actuales de la delincuencia, obviamente estamos dejando de lado un gran pilar de la seguridad, que es el conocimiento. ¿Ok? A lo que yo venía hoy con mi hijo en el carro, me decía, a mis amigos tales les pasó esto aquí, los abordaron, los encañonaron, les quitaron los celulares, sus documentos. O sea, y es a diario, y cada vez lo sentimos más en nuestro entorno. Antes lo escuchábamos lejano, ahora no. Ya hay alguien en nuestro entorno que ha tenido secuestro express, secuestrado un amigo de un familiar, alguien que conocemos, etcétera, etcétera. Efectivamente. El segundo pilar, la tecnología. Tenemos que ayudarnos con la tecnología. Definitivamente la tenemos muchas veces y casi siempre a la mano, y que no nos cuesta o que ya hemos invertido en ella, porque todo tiene costo finalmente. ¿Okay? Y si no usamos esa tecnología a favor, más allá de cámaras, alarmas, controles de acceso, la tecnología para el control de todo ese entorno, incluido dentro del domicilio, oficina, nuestros traslados, todo está lleno de tecnología y tenemos que utilizarla. Ahora, lo que estamos hablando se sabe, ¿no? Hay tecnología, cada vez hay un incremento de estos secuestros, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le falta a la sociedad, en este caso a las autoridades, para tratar de frenar en la medida de lo posible esta modalidad, sobre todo, que es la que vemos que va en aumento? Sí, reportan que las muertes violentas han bajado a un porcentaje inferior, pero han bajado algo. Pero este tema del secuestro, en cambio, va en aumento, y es como que van modificando sus modalidades. Algunas se los llevan y los dejan en casuchas, otras en cambio los secuestran por horas para hacer recorrido por los cajeros automáticos. O sea, se las ingenian, pero el tema es el secuestro, la retención de una persona, de un ciudadano. ¿Qué pasa con las autoridades? Correcto. ¿Qué debería hacer las autoridades? Hay dos grandes actores, uno es el ciudadano como tal y el otro las autoridades. Me permite, terminamos con el tema del ciudadano, que es el tercer punto del pilar, que son las personas. Okay. El control de nuestro entorno, de qué es lo que puede pasar. Tuve un caso la semana anterior donde un trabajador me dice, me asaltaron y se me robaron $20,000. Si aún dentro de la empresa no se hace el control respectivo, obviamente no vamos a tener el control sobre las personas. Y finalmente se hizo el control y se pudo establecer y se recuperó los $20,000 que el tipo reportaba como asalto y robo, porque se trató de un autorrobo. Okay. Entonces, inclusive fue público. El martes anterior salieron las noticias y yo me tuve que ayudar con policía judicial para la recuperación de este dinero. ¿Okay? Con las investigaciones que con hacen las investigaciones más detalladas. Que estamos autorizados para realizar investigación privada. En ningún momento es ilegal. Max Security está autorizado para eso. Mi informe va con membrete, con firma, con todas las de ley. Y que resulta que muchos se dan fraudes internos en todo sentido. ¿Okay? Entonces, por eso esa trilogía que indicaba al inicio, conocimiento,
tecnología, personas. De allí, en base a su pregunta, ¿qué deben hacer las autoridades? 4 pilares importantísimos, ¿no? Una, decisión ejecutiva, que efectivamente vimos con agrado esta decisión de que, ok, estamos en estado de guerra, pero este estado de guerra como que se ha enfriado. Sí, lo sentimos todos también. Este y la estado presencia... de guerra, cuando yo le hablo de guerra, para mí es igual, sinónimo, muertes. Pero sabe que en este estado de guerra, perdón que lo interrumpa, vemos la ejecución de operativos que desmantelan a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Pero yo no puedo desmerecer eso porque lo vemos a diario, los reportes de la policía entrando a lugares, la recuperación de las casas en sociovivienda. O sea, yo no quiero criticar diciendo que no se ha hecho, pero puntualmente en esto de los secuestros creo que no se ha hecho lo que en realidad se podría hacer. Sí, el tema es un tema totalmente delicado porque el secuestro es direccionado. No vamos a tener un policía para cada ciudadano. Por Entonces, supuesto. Es imposible. Siempre va a haber, porque el delincuente va a actuar en ese espacio donde el ciudadano le da el espacio en ocasiones. Claro está que aquí mañana también nos pueden interrumpir porque abajo pueden entrar 5 tipos armados hasta los dientes y nos pueden llevar a los 4 juntos aquí. ¿Okay? Entonces sí, no hay seguridad 100%, pero definitivamente en su segunda pregunta o en la pregunta del Estado hay 4 pilares importantísimos: decisión ejecutiva, decisión económica, que policías y militares, nadie lo dice, si no hay para la gasolina no salen, ¿verdad? La decisión legal, que es importante, que definitivamente tenemos tantos problemas en ese sentido, y obviamente el control del elemento humano. Vemos nuevamente cómo muchos militares ya están involucrados lamentablemente en actos ilícitos en las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles son caldo de cultivo, son de alta corrupción y está expuesto cualquier persona al tema. Entonces, son los 4 pilares importantísimos. Repito, decisión ejecutiva, que hay que presionar y darle el respaldo a todos los que están haciendo esta obra, esta labor titánica con respecto a la seguridad. El factor económico, que diría que ese 3% que se aumentó debe ser exclusivamente para la seguridad. El tema legal, no hay el apoyo de la Asamblea, no hay el apoyo de los jueces y fiscales. ¿Qué hacemos en ese sentido? Y una situación de qué hacer es definitivamente auditar, o el Consejo de la Judicatura, ¿qué hace para auditar a jueces y fiscales lo que se está haciendo? ¿Verdad? Ahora, aquí hay una situación que no se ha hablado, que resulta de que el SNAI es el Ministerio de Gobierno, ¿ok? La función judicial es otra, pero cuando un juez da libertad a un privado de libertad, el gobierno lo sabe perfectamente, pero se hace la bulla ya cuando el fulano ha salido, ya cuando la orden se ha cumplido y toda la cuestión. O sea, no hay una triangulación total, y con tantos y tantos privados de libertad que han existido en miles de operativos, se supone que las cárceles deberían estar a reventar, pues. Esa es otra. Es correcto. Deberían estar a reventar. ¿Y qué hay en eso? Entonces, por más que se diga que la función judicial, tenemos que cumplir lo que dice un juez en ese sentido, pero el SNAI, a ver, cuando alguien va a salir, la policía se entera de ese privado de libertad altamente peligroso que ha sido capturado con toda la evidencia, ha salido. De pronto se entera cuando ha salido a los 2, 3, 4 días, pero no se entera cuando ha salido posiblemente a los 2 meses, 3 meses. O no les dictan prisión preventiva, sino que les cambian a medidas sustitutivas. Aquí hay que hacer una mejor y buena triangulación, y quién pone el cascabel del gato para saber este fulano por qué está saliendo, está en sus condiciones de salir o qué. O sea, ahí estamos trabajando por cuerdas separadas y definitivamente no hay un control unificado. Muy bien, hemos hablado también de una forma de cómo investigar posterior al secuestro, ¿no? Para identificar por dónde vino el tema. Lo conversamos en la visita anterior que usted nos hizo, y usted nos habló del polígrafo, así que hablemos de esta herramienta. Correcto. He tenido muchos casos donde he tenido que investigar, obviamente después de, pero el polígrafo muy utilizado para la parte preventiva, para saber si alguien está involucrado en grupos delictivos, si pertenece o da información a grupos delictivos, ¿ok? Si se ha beneficiado ilícitamente con productos en trabajos anteriores, si consume drogas ilegales, si comercializa drogas ilegales. Toda esta parte es importante para saber que contamos con personas honestas. En el auto show que visité este fin de semana, me topé con un amigo. Hola, mira, fulana tal me mandó a secuestrar, dice. O sea, ya tenía un diagnóstico
hecho por mi persona y sin embargo dice, cometo el error de contratarla nuevamente. O sea, se cometen lamentablemente múltiples errores, por eso se dan las situaciones. ¿Por qué? Porque confiamos, vemos cara y no corazones, dice el dicho. Acá con el polígrafo vamos a ver corazones, no la cara. ¿Okay? Entonces hay que hacer el control. ¿Cómo funciona el polígrafo? El polígrafo es una herramienta técnica científica que registra cambios fisiológicos involuntarios que no controlamos, que están relacionados con la mentira. Lo vemos en las películas, siempre Así lo es. vemos en las películas, que están Se ahí coloca y que... una manga cardíaca Sí. que me registra el flujo sanguíneo. Usted que es de tez blanca, Sí. apuesto que ahorita le hago un chiste o le hago una pregunta y se va a poner su cara rojiza, se va a notar inmediatamente. ¿Por qué? Porque va mayor cantidad de sangre al cerebro. Eso detecta el polígrafo. Eso detecta la diferencia del flujo sanguíneo cuando una persona miente. Y si una persona es muy nerviosa, por ejemplo. El polígrafo no mide nervios. Ok. Siempre va a haber un... Porque hay personas que siempre están como tensas, nerviosas. Y como que se bloquean. Y preguntan algo y sienten que los van a culpar de algo que no son. Por Correcto. ejemplo, ¿qué pasa ahí? Hay un protocolo en el tema del polígrafo. Primero hay una entrevista. Primero, bueno, ¿cuál es el protocolo? Se presenta la persona, me identifico, se toman datos, se firma la autorización voluntaria, hay una introducción al polígrafo. Luego hay una entrevista de investigación. ¿Ok? Una vez que estén entendidas, comprendidas del caso que estamos hablando, finalmente se aterriza con el polígrafo. Le hago una analogía, es como cuando usted va a pasar el detector de metales en el aeropuerto. Sí. ¿Qué le ponen? Una gaveta, ¿verdad? Sí. Y le dicen, pon en esta gaveta todo. Y usted está dispuesta a poner hasta la chaqueta, hasta los zapatos. Tiene ¿verdad? que poner, si Todo. no, no puede pasar. ¿Qué tal si en su bolsillo lleva usted 10 monedas y saca 8? El detector de metales le va a decir, lleva metales. No le va a decir que lleva monedas, cuántas monedas o qué denominación de monedas. Que lleve las monedas es ilegal, no. Que lleve las llaves de su casa, no. Pero si usted no las puso en la gaveta, Va a sonar. va a sonar. Asimismo con el polígrafo. No es que suena, pero le va a detectar que me está mintiendo. Entonces, es importante la entrevista de investigación para descargar toda la situación. ¿Qué tal si en algún momento usted ha consumido drogas ilegales? Se le hace la consulta al examinado. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Hace qué tiempo? Hace 10 años. Esto no lo descalifica. Ok. Esto no lo descalifica porque se trató por probar, por Y curiosidad, qué sé yo. justamente le quería hacer esa pregunta. ¿Esto es legal? No sé, pregunto. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, previo a la contratación del personal de una empresa? ¿No es ilegal? Muchas empresas y el Estado propiamente lo hace. Recordemos que el polígrafo, el uso del polígrafo está regulado en Policía Nacional, que lo viene haciendo hace muchos años. Ya está la ley y el reglamento para el uso de polígrafo en Fuerzas Armadas. ¿Ok? Las instituciones públicas y privadas, yo he trabajado para varias instituciones, lo he hecho. Eso le iba a decir, muchas instituciones lo He hacen. dado fe y testimonio. O sea, pero sí es permitido en las Así es. empresas. Así ¿Sí? es. Lo hacen O sea, como requisito incluso como para requisito, ingresar. así es. Y siempre con la autorización voluntaria de la persona. Ajá. He estado en audiencias públicas dando fe y testimonio de examen de polígrafo para el caso de demostrar inocencia. En el artículo 494 del Código Orgánico Integral Penal habla de libertad probatoria. El artículo dice lo siguiente: todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. El polígrafo en ninguna parte es contrario a la Constitución. ¿Ok? O sea, en ninguna parte dice que no te puedes hacer un examen de Es polígrafo. decir, es permitido entonces para las empresas que hagan Totalmente. He contrataciones. trabajado para el IES, he trabajado para el Ministerio de Gobierno con el uso de polígrafo. ¿Qué buscan, por ejemplo, cuando un empleador busca un personal? ¿Qué buscan en este examen de polígrafo? Primero, conocer a la persona. Ok. Saber que la persona no ha cometido actos ilícitos en trabajos anteriores. Ok. Que no se ha robado ¿Robos? robos, Ok. que no ha cometido robos, hurtos, fraudes de dinero o de productos en trabajos anteriores. Si no ha omitido alguna información importante dentro de su contratación. Y, Por obviamente, ejemplo, pertenecer a alguna institución delictiva. así es. ¿Usted pertenece o da información a grupos delictivos? A grupos delictivos. Es la pregunta clave en el tema. ¿Ok? Y de acuerdo al cargo, si es un chofer, si es una persona comercial, si es una persona en la parte financiera, se hacen preguntas de acuerdo al perfil de ingreso de la persona. Ok, ¿qué sale ¿Qué tal en es ese una empleada doméstica? resultado? Usted quisiera tener una empleada doméstica honesta, Confiable, claro. confiable, Y- que no haya hecho maltrato a niños, que no se haya robado dinero, alhajas, que muchas veces no se judicializa o Claro. no se han identificado inclusive. ¿Y cuál es el resultado ahí? ¿Qué sale? ¿Salen
variables, que no coincide Sí. con la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hace un momento que indicaba cuáles Sí. son los elementos que toma el polígrafo, indiqué manga cardíaca, indiqué falta parte eléctrica de la piel, sudoración, el neumógrafo que va en el pecho del abdomen que registra respiración, caja torácica. Entonces salen 5 gráficas, cada una se califica indistintamente, que están relacionadas con la mentira. Pero hay un tema importante dentro de un examen de polígrafo para determinar, ¿y cómo así? Siempre dentro de un proceso también se hacen preguntas donde se obliga a mentir el examinado. ¿Para qué? Para tener un patrón, Para tener registro. un registro de Por ejemplo, cómo es su hoy reacción. estamos miércoles, no, Así es lunes, cosas así, me imagino, Efectivamente. básicas. Entonces, yo le puedo preguntar, y quiero que me mienta. Usted mírela por favor a ella. Usted quiero que me mienta en este momento. A Me ver. dice sí o no, pero me miente, ¿verdad? Ok. Usted en este momento está sentada, No. ¿ok? Qué difícil, ¿ah? ¿Vio cómo se demoró? ¿Cómo Sí, movió porque- los ojos? Porque estoy tratando ¿Cómo? de decir sí, pero bueno, Y ante pero una- hay personas que son tan, por ejemplo, mintómanos y que mienten mucho con facilidad sin que uno Los les dé- cínicos. sin que, Por eso. sin que uno les detecte. Por eso va la pregunta Y ahí- comparativa. Ajá. Por eso va la pregunta comparativa. ¿Verdad? Ok. Porque tengo que conocer, esto es como cuando usted se va a hacer un examen de sangre, ¿verdad? Sí. En el examen de sangre le sacan sangre y es la muestra. Sí. Y esa muestra va a reactivos. Asimismo con el polígrafo, yo tengo que sacarle una muestra. Y esa muestra me sirve, en mi monitor hay 5 reacciones fisiológicas que yo sé cómo es su cuerpo cuando yo sé que me está mintiendo. Sí, John, porque hay personas que lo miran a los ojos, Así es. no pestañean No, y le no. mienten descaradamente. Así, efectivamente. Y hay podemos personas, en cambio, que actuar. son tan transparentes que no pueden mentir. Sí, Así es. exacto. Mi caso. Yo le Yo puedo, no puedo yo le mentir. puedo hacer un show ahorita y le puedo decir, oiga, ¿qué le pasa? ¿Acaso yo lo estoy mintiendo? Claro, ¿Qué se ajá, cree usted? ajá, ¿No? Sí. O sea, ok, pero ahí el polígrafo detecta. Por favor, Sí. ¿no? Obviamente, A pesar de que ellos mismos se Es quieren... que date Inclusive- cuenta que siempre el culpable reacciona más ofendido Así que es. la víctima. Es el Muchas que veces, hace el así es. drama, el que se pone eufórico, Así es. enojado, y es el responsable de la por supuesto. situación. Ahora- Inclusive el caso que le explicaba la semana pasada, Sí. el tipo, ¿para qué? Absolutamente confiable, tenía 4 años trabajando, inclusive salió otro involucrado de 10 años de servicio que estaba también involucrado en el robo a esta empresa. ¿Ok? Entonces, las personas van a Es decir... una y forma son- de detectar sí. entonces y eliminar sospechas Sí. también. Ahora, imagínense el último caso que tuvimos en el TENA, ¿ok? Ok. Donde hay 8, 10, 15 militares involucrados. Yo no sé qué esperan. Claro. Yo no sé qué esperan para hacer un examen de polígrafo. Están autorizados, está en la ley. ¿Quién no podría o de pronto no saldría un resultado real de alguien que se preste a hacer un polígrafo? ¿Qué tipo Alguien de tal persona? vez si se detecta que está con estrago de alcohol, Ok. de droga, Es decir, pero que en no ese pueden- momento se posterga el examen o no ha dormido bien, ¿ok? Está amanecido. En ese caso se posterga el examen, pero o una persona que sea O está enfermo. enfermo de mente, ¿verdad? Eso le iba a Sí. preguntar con enfermedades Sí, alguna de enfermedad ese de mente tipo que no, también. que no se puede establecer un diálogo. Yo a muchas personas que son iletradas le he hecho un examen y no hay ningún problema, porque aún el letrado, él sabe lo que es un robo. ¿ok? Y esto de aquí usted ya lo conversamos la semana pasada tras micrófonos. Usted ya, o sea, este tipo de investigaciones ya las ha realizado para después de secuestros. Por supuesto, sí. Y han podido llegar. En secuestros, en amenazas, en la entrega de panfletos, porque ¿qué resulta? Que en el panfleto llegan datos específicos, muy puntuales que no lo sabe, pues el delincuente no es adivino. Y han llegado, no, pues esto de aquí, y es más, en la propia policía le han dicho, tienen que investigar por dentro, porque estos datos, que ellos tienen miles de casos, sale porque hay fuga de información internamente. Entonces, hay que hacer investigación para saber si han dado información para que se dé la extorsión para el tema del panfleto, y hemos encontrado personas, ¿ok? Y obviamente ya la empresa los desvincula, personas que se han declarado culpables en ese sentido. O sea, Claro. en esta situación de extorsión se ha incrementado el trabajo de la investigación con el uso de polígrafo casualmente por la fuga de información. Y en otros casos, John, estamos conversando con John Garicó de Max Security Con sobre esa la sonrisa de investigación fidelidad. del polígrafo. Ya sé lo que esa Usted me sonrisita. contó de un caso la vez anterior que estuvo acá con nosotros. Pero cuéntenle usted, ¿Cuál yo de no lo voy tantos a casos decir. de Que fidelidad? lo esa- usan también en casos de amorosos. Por supuesto, Infidelidad. sí, Infidelidades, wow, sí, sí, pero sí. la historia que me contó fue, bueno, no vamos a... ahí Tantas superficialmente, tantas ¿no? historias, pero normalmente lo utilizan más
¿El hombre o la mujer? El hombre me llama ¿Casado o separado? Casado para hacer la consulta a su amante. Pero fíjate, es que eso es lo que a mí me pareció sorprendente. Yo cuando me lo contó John, le digo, a ver, ¿cómo el amante? El hombre casado le pone el polígrafo no a la esposa, sino al amante. ¿Por qué, John? ¿Por qué? Porque tiene menos control sobre el amante. Claro. ¿Ok? Sobre la esposa sí, tiene más lógica. Control. Entonces es al amante donde tiene menos control. Obviamente a la esposa la tiene en la casa, a la otra no sabes dónde está. Así es. Y que obviamente mantiene al amante, que sean situaciones que no puedes controlar. Entonces, como no lo puedes controlar totalmente. Sobre todo el sugar, imagínate. Se está veterano y la peladita, ¿dónde se le mete? Claro. Sí, así es. Bueno, entonces este polígrafo se puede utilizar en diferentes aspectos. Inclusive, yo fui el que hice todos los exámenes de polígrafo en el reality de prueba de amor, en Ecuavisa. ¿Ok? Hice como unas 70 personas. Y todos trabajan con mi resultado. O sea, al aire, yo no salía al aire, sino tras vestidores, a cada uno ya tenía los días que iba a hacer los exámenes y todos los resultados, mis resultados salían al aire, obviamente con el caso del reality de pruebas de amor que fue hace unos 3, 4 años atrás. Es decir, que esta es una herramienta que sirve para todo tipo de aspectos de lo que usted se puede imaginar. Así es, para todo. Porque realmente yo no me hubiera imaginado algo así. Sí. En ocasiones no ha habido... ¿Qué tan caro? ¿Podemos hablar de presupuestos desde, no sé... Un examen de preempleo está en $150. Depende del tipo en que lo vayan a utilizar. En preempleo se pregunta... 150. Un examen de control o de continuidad está en 170. ¿Qué es continuidad? Cuando ya la persona está trabajando, no se ha detectado nada que se ha para perdido. Para si no se ha desviado. Así es, para hacer control interno dentro de la empresa. Okay. Por robo hormiga, por robo sistemático. ¿Bancarios, por ejemplo, los han utilizado? En temas bancarios, muchos bancos tienen hasta de planta ya poligrafistas, porque obviamente es como, por ejemplo, los hombres que trabajan en blindados. Claro. Transportación de valores. Es sumamente alto riesgo. Claro. ¿Okay? Y no solamente que él sea delincuente, sino que de pronto vayan a secuestrarle en su familia y les toque pasar información y ellos por proteger a su familia. Ha pasado. De eso he tenido varios casos. Ha pasado. Y el caso que lamentablemente tiene que... O sea, ¿qué hacen en esa situación? Así es. Porque... y no reportan, obviamente, por el miedo. Temor. Entonces hay que darle, hay que hacer el control para poder detectar ese tipo de situaciones, como efectivamente me ha sucedido una ocasión en una familia en un barrio, prefiero no decir el barrio, donde esta persona, un trabajador de confianza de 10 años, llevó a 2 trabajadores a hacer un trabajo de jardinería. Sí. Hace un año atrás. Ya. Pero luego a este trabajo lo abordaron en el barrio. De esas 2 personas, que son hermanos, que fueron a trabajar a su domicilio, uno se desvió y se involucró en delincuencia organizada. Imagínate. Y ese dio la información de que hace un año había estado en tal domicilio y comenzó a sacar información, pero secuestrando a su amigo que trabajaba 10 años en esta empresa, o en este domicilio sería. Entonces hay muchísimos casos, y yo me imagino que por ahí va el tema de los secuestros ahora, que se ven a diario y que muchos no nos enteramos por amigos, conocidos, que le pasó hace un mes, le pasó hace 6 meses, personas que se van incluso del país por temor, pero se puede llegar a cómo sacaron la información con este tema de la investigación del polígrafo. Así es. El hecho de que uno ya se presente en la empresa, donde da una charla, porque también doy charlas para desmotivar el cometimiento de actos ilícitos, que sepa los trabajadores, los empleados, que se puede detectar. Que el gerente, el dueño, tiene como política el control con el uso de polígrafo. Que el polígrafo no lo puede burlar a nadie, molestia aparte. O sea, está claro que no es 100%, pero es altamente efectivo. Teóricamente sale al 96%. En la práctica puedo llegar al 100%, ¿por qué no? ¿Okay? Pero no hay otra herramienta técnica, precisa, científica para poder determinar la veracidad en cada una de las preguntas. Entonces, que las empresas que hacen el proceso de control de preempleo, que hacen el control de continuidad, que cuando, por mínimo que sea, se presta una situación. Hace un rato me llamaron un domicilio que se ha perdido $1,000 en el domicilio. Puede que el examen a las 7 personas les cueste más que los $1,000, pero prefieren para sacar identificar el elemento. quién es. Ahora, ¿también usted ha utilizado este polígrafo para casos de abuso sexual, por ejemplo? Sí, de niños, inclusive una ocasión en el domicilio de un alcalde, había el hijo tenía 15 años, ¿verdad? Y que resulta que se habían perdido unas armas en ese domicilio. Y él quería identificar, algo sabía, porque el protector le había dicho. Y pude identificar, y me decía, mi hijo tiene
tal perfil, es como un adulto, pero no sé cómo sacarle. Efectivamente, con el polígrafo puede terminar y le puede decir, y le puede demostrar con las gráficas y con el resultado que da automatizado el sistema que era culpable. Y el niño luego dijo, es que yo quería matar a un compañero que me estaba molestando. Imagínese, ¿Ya? entonces. Y de allí, por el tema de abusos sexuales, sí, al adulto, porque ha tocado las partes íntimas, muchas veces se ha dado, sabemos perfectamente que el más cercano a la familia es el que está expuesto al tema de abusos sexuales, ¿ok? Según los índices son los los casos que más se dan, sí, correcto. muchas veces es una pareja donde la niña está con el padrastro. La pareja ¿verdad? se vuelve a casar, exacto. Y se vuelve a casar, o por celos, está indicando la niña tal o cual situación, o porque efectivamente ha existido... Para que entonces queda esa duda y eso se puede Así descartar con el polígrafo. Sí. John, ¿dónde las personas lo pueden contactar y ubicar? Primero, nuevamente, gracias por la invitación y por permitirme dar mi número de teléfono al 0997-500-500. Por llamada normal o por WhatsApp, 0997-500-500. John Garecoa me encuentra en todas las redes sociales o como John Garecoa o como Polígrafo Max Security. Y entonces ahí pueden cotizar de acuerdo a la necesidad que tengan. Estamos viendo sus redes Me dicen, sociales. lo escuché en Radio Centro y tienen la asesoría gratis inmediatamente. Ah, mire, lo escucharon en Cosas que Pasan. Así 2:24. Muchas gracias, John Garecoa de Max Security. Hemos hablado sobre el uso del polígrafo. Ya nos vamos a un corte comercial.